Auriculoterapia viene de la aurícula, que es el pabellón auricular, que es bien importante. Lo podemos denominar a este procedimiento terapéutico el rey de todas las reflexoterapias. La oreja realmente es la reina. Primero, porque tiene una inervación, no alcanzamos a notarlo acá, después lo veremos, pero tiene una inervación, muchas terminales nerviosas muy densa. También tiene una irrigación muy abundante, lo que sería extraño, porque realmente este pabellón auricular nos sirve para oír. Podríamos no tener el pabellón auricular y escuchar perfectamente. Entonces, ¿por qué se ha conservado de una manera tan delicada en toda la evolución? Porque sabemos que todo órgano que no se utiliza se atrofia. Sin embargo, el pabellón auricular no se atrofió. Es porque constituye una verdadera antena, un radar, una conexión, tiene conexiones privilegiadas con el sistema nervioso central y a través del sistema nervioso central con todo el cuerpo, de tal modo que aún neurológicamente se puede sustentar hoy la representación de todo el cuerpo en el pabellón auricular. Y también muy bonito la representación del cerebro, porque esta equivale a una representación del cerebro. Nosotros tenemos esta representación descubierta por el doctor Paul Nogier en Francia. Yo tengo la gran fortuna de haber sido alumno directo de Paul Nogier allí en Lyon y en su escuela de auriculoterapia y luego de auriculomedicina. Bueno, quiero compartir algo que es la experiencia de más de 20 años de estar detrás del pabellón auricular, mirando una cosa fantástica, el hombre en la oreja. Es decir, que desde el radar del pabellón auricular nos podemos conectar selectivamente con el cerebro, con núcleos críticos a nivel del sistema nervioso central, con la formación reticular del tallo cerebral y, claro está, con la periferia del cuerpo. Por esa razón es posible comprender que, por ejemplo, en este punto, permítanme, se lo señalo, este punto, en esta zona, está el punto maestro de la ciática. Ciática que corresponde generalmente a una alteración, a una patología de la columna lumbosacra a nivel de L5, S1. Eso fue lo que ocurrió efectivamente con el doctor Pornoyer, que era un gran observador y veía pacientes que llegaban con una cauterización o con una cicatriz en esta zona. La historia era siempre la misma. Ellos tenían problemas de lumbagos y de ciáticos que no habían sido resueltos por los neurólogos ni las terapias convencionales. Iban a una curandera en la zona de Marsella que heredó de su padre una técnica, a su vez su padre, que era un comerciante, lo heredó de un antiguo mandarín y esa técnica consistía en una cauterización, literalmente en una quemadura de esta zona, procedimiento que, claro, es heroico, pero sin embargo con resultados fantásticos. El doctor Pornoyer, que conocía que la lumbociática dependía de la localización L5, tuvo la genialidad de pensar, y es que hay alguna relación entre la quinta lumbar y este punto del pabellón auricular. Bueno, yo simplemente voy a resumir que haciendo los estudios él se encuentra no solo L5, sino L4, la tercera, la segunda, la primera vértebra lumbar, y que esta es una representación de la columna lumbar. Una representación refleja, obviamente que no hay conexiones directas entre esta zona y la columna lumbar, pero sí tenemos conexiones entre la inervación del pabellón auricular y las partes del cerebro que corresponden a la sensibilidad y a la transmisión del dolor de la columna lumbar. De la misma manera, él se fue encontrando que esta región correspondía a la columna dorsal, que esta correspondía a la columna cervical, qué maravilla, y que toda esta región correspondía a la porción cefálica.
si esta es la porción cefálica y aquí nosotros tenemos la representación de la columna adentro, tenemos una representación visceral, ¿sí? Visceral que corresponde en esta zona al abdomen y en esta zona al tórax, porque ya estamos viendo que esta es una representación de un hombrecillo o de una mujer que está invertida a este nivel, de tal manera que la cabeza está hacia abajo, los miembros superiores están en la zona, los miembros inferiores están en la zona superior, los miembros superiores lateralmente. Esto equivale a la zona de la médula lumbar, bien importante. Esta región correspondería dentro de esa imagen fetal a todo lo que es propiamente el cordón umbilical. En esta zona tenemos una representación equivalente al ombligo, el plexo solar aquí y la barrera diafragmática separando los pulmones y el tórax de la región abdominal. Bueno, este descubrimiento inicial de Paul Noye tuvo consecuencias fantásticas, porque este es el origen de la auriculoterapia. Posteriormente, con la auriculoterapia hacemos la correlación con la acupuntura. Sin embargo, la auriculoterapia no es una descripción de la acupuntura, no existía entre los antiguos chinos. Algunos puntos reflejos, pero nada sistematizado. Y luego nosotros tenemos una correlación que podemos encontrar con señales de luz, señales electromagnéticas, señales que podemos producir a través del láser. Tenemos una correlación entre el pabellón auricular y la reactividad de este pabellón auricular como un radar y el pulso, lo que da origen a algo fantástico que es la auriculomedicina. Más allá de la auriculomedicina y encontrando las correlaciones entre los distintos puntos, surgen ejes. Surge una geometría energética, por ejemplo, aquí tenemos un eje que se relaciona con las alergias, aquí tenemos un punto arriba, maestro de alergias, aquí tenemos puntos maestros del colon, aquí tenemos puntos maestros del pulmón, aquí tenemos puntos que se relacionan con el maxilar y el nervio trigémino. En fin, aquí tenemos una cosa fantástica que se relaciona con el estrés y la conexión ACTH, cortisol suprarrenal. Este es un punto, el del vértice, permítanme, yo se lo señalo aquí, que es el punto maestro de ACTH, es un gran punto adaptativo. Aquí tenemos un punto que equivale a la cola de caballo, pero que también tiene que ver con la suprarrenal. Aquí tenemos entonces el eje ACTH cortisol suprarrenal, que es un eje adaptativo. Tenemos otros ejes y representaciones que tienen que ver con el meridiano, con la función hepática. Tenemos otras representaciones que tienen que ver con la energía ancestral. Tenemos puntos maravillosos. Si esto fuera, por ejemplo, una serpiente y esta la cabeza de la serpiente, nos encontramos aquí en el ojo de la serpiente el punto maestro de FSH, de hormona folículo estimulante, que tiene una gran acción hormonal. Nosotros tenemos aquí un punto que tiene relación con la inmunidad y con el timo, que también es conocido como el punto maestro de la garganta o de las amígdalas. Tenemos representaciones en todo este reborde que corresponden a la médula espinal y claro, aquí las representaciones del sistema nervioso central, del lóbulo frontal, por ejemplo, de la zona parietal, de la zona temporal, de los ganglios basales del cerebro, el cerebro emocional y el sistema límbico. Tenemos aquí una representación muy, muy importante que corresponde al apéndice. Bueno, no solo todas esas representaciones. ¿Cómo podemos manejar los estímulos a través de agujas, a través de masajes? ¿Cómo podemos abordar la dinámica de toda la columna vertebral? ¿Cómo podemos encontrar, miren qué hermosura, si esto fuera la cabeza, que realmente aquí hay representaciones muy importantes de la hipófisis, si esta fuera la cabeza? Por aquí nosotros tenemos una representación oral o de la boca que es muy importante desde el punto de vista de la reflexoterapia, por ejemplo, en el manejo del apetito.
Esa es nuestra experiencia. Pero si esa fuera la cabeza, nosotros tenemos aquí la representación cervical, ya lo conocemos, la representación del Atlas. Y si continuamos en esta forma, pues nos encontramos aquí de nuevo una pequeña representación fetal al interior de la oreja, nuevamente un feto invertido con la postura cefálica donde les estoy señalando. Bueno, yo estuve alrededor de 20 años, los primeros 4 o 5 años en la selva, trabajando como médico allí donde no hay doctor ni hay recursos, trabajando con puntos reflejos, hasta el punto de que llegó el momento en que me llamaron el doctor Puya. Puya significa en el lenguaje de los locales aguja o el doctor Quechusa. Y realmente a mí me conocieron, era el único médico en toda la región porque hacía una medicina a través de estímulos en el pabellón auricular, un prodigioso radar que establece la conexión entre el sistema nervioso central y la periferia. El estudio detenido de la auriculoterapia, de los puntos reflejos, de las localizaciones, de la fisiología reflejada en el pabellón auricular, de la energética acupuntural y los meridianos de acupuntura reflejados al mismo nivel, nos permitieron empezar a construir ese camino fantástico que hoy es el de la sintergética, una verdadera terapia de síntesis, el de la neurosintergética, porque al estudiar el pabellón auricular empezamos a encontrar las correspondencias a nivel del sistema nervioso central. Miren qué bonito, aquí está la corteza occipital, el punto maestro de la visión. Esta zona en esta representación que equivalía a la columna vertebral también es una zona refleja de las comisuras interhemisféricas. Esta región ya corresponde a la corteza. Aquí tenemos la gran expansión de la corteza a nivel frontal, que es esta. Luego tenemos la corteza parietal, la corteza temporal, la corteza occipital y todas las representaciones de los ganglios basales del cerebro. Y aquí a este nivel lo que es el bulbo y lo que es la representación del tallo cerebral y de la formación reticular. Bueno, simplemente para mencionarles, ha sido una experiencia apasionante encontrar el hombre en el pabellón auricular y encontrar a la luz de la investigación moderna la sustentación de la inervación del pabellón auricular y sus conexiones privilegiadas con el tálamo, la radiación tálamo-cortical, en fin, con todo lo que es la neurociencia, de tal manera que nos podemos encontrar aquí una pantalla del computador. Si el cerebro fuera el computador, a través del pabellón auricular nosotros podemos encontrar los puntos reflejos en la pantalla e incidir no ya sobre el sistema nervioso central, sino incidir sobre todo el cuerpo. Tenemos aquí una invitación a entrar en esa aventura apasionante de lo que es la auriculoterapia, la reflexoterapia reina. ¿Cómo podemos integrar los reflejos que encontramos en la planta de los pies, en la palma de las manos, en los circuitos de acupuntura, también a nivel de la craneopuntura, en el mismo cráneo? ¿Cómo podemos encontrar una síntesis dinámica de todos esos reflejos en el pabellón auricular? Y cómo podemos utilizar distintos estímulos desde los masajes lineales, las agujas, las frecuencias electromagnéticas, el láser para generar estímulos que tengan un efecto a distancia, un efecto global vía sistema nervioso central. Por eso yo los quiero invitar muy cordialmente a la más apasionante de las aventuras en mi experiencia, que es la exploración de las posibilidades terapéuticas a través del pabellón auricular. Una terapia sutil, no invasiva, en mi experiencia de una efectividad sorprendente
en mi experiencia también la reina de las terapias para el dolor, porque cuando nosotros tenemos dolores crónicos, normalmente ya tenemos como esos dolores están reflejados a nivel del sistema nervioso central, digamos que están corticalizados. Y al intervenir sobre puntos críticos como Chenmen, por ejemplo, en el pabellón auricular o como los puntos reflejos del tálamo que quedan en estas zonas, nosotros podemos tener un efecto extraordinario en el caso del dolor, sobre todo de los dolores crónicos. Bueno, yo quería compartir con ustedes la pasión que tengo por el pabellón auricular y los quiero invitar muy cordialmente para que juntos podamos aprender de esta terapia extraordinaria que es la auriculoterapia. Muchas gracias por su atención.